Nosotros, bueno, tenemos un impuesto verde que lleva 3 años ya de funcionamiento pleno, por así decirlo. Y como me imagino la gran mayoría sabrá, se vienen algunos cambios en el mediano plazo que es importante tener en mente para estar preparados cuando ellos lleguen. Ya, la idea de esta presentación es hacer un barrido superficial de la historia del impuesto. Digo superficial porque, bueno, tenemos 20-25 minutos, así que es imposible entrar en el detalle de la aplicación del impuesto. Vamos a asumir que eso como más o menos conocido, y vamos a hacer un barrido de la historia, ¿ya? Si partimos haciendo un poco de historia en el contexto como mundial en que se enmarcan los impuestos, ya en los años 90 empezaron a utilizarse como por primera vez los instrumentos de peso del carbono, ya como una medida principalmente de reducir las emisiones. Ese fue el objetivo inicial. Y en términos generales en el mundo se ha trabajado bajo 2 líneas de acción, ¿ya? Una línea de acción tiene que ver con establecer impuestos, que es el caso de Chile, y otro es irse a la línea de permisos de emisión transable, ya que muchos otros países lo han utilizado. La principal diferencia es que en una el Estado fija el precio y cobra un impuesto por cada tonelada emitida de los contaminantes que son grabados, y en los permisos de emisión transable lo que se hace es fijar una tasa o un monto que se puede emitir, y después se deja entre privados, por así decirlo, a negociar estas emisiones, ¿ya? Entonces el precio lo fija, por así decirlo, el mercado. Tienen distintos requisitos. En términos generales uno podría decir que el impuesto es de más fácil aplicación que el permiso de emisión transable. El permiso de emisión transable requiere de una infraestructura montada un poquito más robusta, y requiere también de mayores exigencias en el marco de asegurarnos de que una tonelada de un determinado parámetro contaminante de la fuente A es exactamente igual a una tonelada de la fuente B. Es decir, que los mecanismos de medición o de cuantificación pueden ser homologables, ¿ya? Entonces, por eso la principal parte de los países han partido por una lógica de impuestos, y algunos de ellos han ido evolucionando a permisos de emisión transable. Al día de hoy, aquí hay un mapita ahí abajo en la presentación, entiendo que se ve el puntero si es que yo lo muevo. Esta lámina está actualizada al año 2020, es una lámina del Banco Mundial, que muestra cómo está la distribución de los impuestos. A la fecha tenemos 45 países que han implementado, ya sea a nivel nacional, es decir, para todo el país, o en parte de ellos, a nivel regional, algún tipo de instrumento del precio del carbono, ¿ya? Y está más o menos repartido entre permisos de emisión transable e impuestos, con cierta predominancia de los permisos de emisión transable. Hablando de impuestos, acá en este mapa de la derecha, se puede ver que hay dentro de los permisos, o sea, de los impuestos, hay también 2 tipos de impuestos. Está el impuesto que se le denomina impuesto aguas arriba, y el impuesto que se le denomina aguas abajo, ¿ya? El aguas arriba es un impuesto que se cobra al distribuidor o importador de los combustibles. Es decir, en este caso, por ejemplo, sería un impuesto que se le cobraría, no sé, a ENAP, ¿ya? Que es el distribuidor o importador de los combustibles en Chile, o, por ejemplo, a distribuidoras de combustible. En cambio, el impuesto aguas abajo es un impuesto que se le cobra directamente al que emite, ¿ya? El caso de Chile, tenemos el impuesto aguas abajo, es decir, que cobramos directamente a cada una de las fuentes que emiten los contaminantes que se encuentran grabados. Si nos vamos ahora a la historia chilena, ¿ya? El año 2014, la ley 20.780, que es la reforma tributaria, en su artículo 8 establece este impuesto anual a las emisiones, ¿ya? Establece por primera vez, se introduce el concepto de impuestos verdes, básicamente con 2 miradas: la mirada de las fuentes móviles, y por otro lado las fuentes fijas, ¿ya? Las fuentes móviles tienen que ver con la parte de locomoción, pero hoy día nos vamos a centrar en lo relacionado con las fuentes fijas, ¿ya? Básicamente el impuesto se restringe a 2 tipos de fuentes, que son calderas y turbinas, ¿ya? Y se definió en su minuto que iban a estar efectos los establecimientos que la suma de sus fuentes diera una potencia térmica nominal igual o superior a 50 megawatts térmicos, ¿ya? Ese fue uno de los temas más controvertidos
de la forma de aplicación del impuesto originalmente, porque te castiga o te deja afecto en el fondo por la capacidad que tienes instalada en tu establecimiento, independiente que esa capacidad sea usada o no, ¿ya? Por lo tanto, podían haber fuentes que tuviesen instalado más de 50 megawatts, pero que usaran 20, por decir algo, como un ejemplo, y estuviesen afectos al pago del impuesto, y otros que tuviesen instalado 49 megawatts, que usaran los 49 y no estaban afectos al pago del impuesto. Entonces fueron los temas que más se discutió, pero así quedó en su minuto y así es como opera hoy en día el impuesto. Es decir, a priori, de acuerdo a la capacidad instalada en la fuente, en el establecimiento, uno sabe si es que está afecto o no al impuesto, ¿ya? Y regula 4 contaminantes, 3 que se denominan contaminantes locales, el material particulado, el SO2 y el NOx, y el contaminante global CO2. ¿Ya? Básicamente la diferencia, o se hace esa separación porque los contaminantes locales afectan principalmente en el sector directo donde se emiten. En cambio, el otro es un contaminante que es más enfocado a nivel mundial, ¿ya? Y la forma de su cuantificación o de su cobro también es distinto. Los contaminantes locales, el cobro, tiene que ver con el lugar donde se emplaza la fuente que emite, por lo tanto, pondera, por ejemplo, si es que la zona donde se emite es una zona declarada como zona saturada o latente, y pondera también la población que se encuentra en la comuna donde se emite. En cambio, el CO2 es un cobro que es independiente de esas variables y es un cobro de $5 por tonelada emitida fija, independiente de donde se esté, ¿ya? Los $5 también fue un monto que se fijó y que, si bien genera para algunas empresas un impuesto bastante alto, es un monto que se podría denominar como bajo en comparación a otros países que han implementado la metodología de impuestos, ¿ya? Este impuesto se traduce o requiere de la interacción entre distintos organismos públicos, algo más o menos novedoso en el ámbito ambiental, y es que es relacionarse con el Servicio de Impuestos Internos, con Tesorería General de la República, es decir, con un ámbito que el contexto ambiental no está muy acostumbrado a relacionarse, que establece ciertos requisitos, por así decirlo, que no son los comunes. Entonces, pero en términos generales se establecen ciertos roles, y el Ministerio del Medio Ambiente es el que tiene que tener el registro de las fuentes afectas, es el encargado de generar ese registro. La Superintendencia del Medio Ambiente es la encargada finalmente de materializar la implementación del impuesto y de llevar el control del impuesto durante su ejecución en el fondo. El Servicio de Impuestos Internos tiene que calcular el impuesto que le corresponde a cada uno de los establecimientos afectos, y finalmente Tesorería General de la República hace el giro de este impuesto. Viéndolo como en una línea de tiempo, cómo se implementó el impuesto en Chile, podemos ver que básicamente, bueno, el año 2014 se creó la ley, ¿ya? Y después se han ido dictando una serie de resoluciones que materializan el impuesto, ¿ya? Ahí en azul se ve enero del 2017, que fue el punto de partida de la aplicación del impuesto, es decir, el año 2017 fue el primer año grabado, con pago el año 2018. En forma previa a la implementación del impuesto hubo 3 resoluciones o 3 actos administrativos importantes. El primero es el DS-18, que es el Decreto Supremo 18, que es el reglamento del impuesto verde. Y en forma más o menos anecdótica, se podría decir que, bueno, antes de que estuviese el reglamento ya se habían dictado un par de resoluciones. La resolución 1053, que fue el protocolo de cuantificación de emisiones dictados por la Superintendencia del Medio Ambiente en noviembre del 2016, si no me equivoco, y la resolución 1333 del Ministerio del Medio Ambiente, que fue el primer registro de fuentes afectas, ¿ya? Esta resolución 1053 fue el primer protocolo de cuantificación, se dictó en noviembre con un desafío súper importante tanto para la Superintendencia del Medio Ambiente como para todas las empresas, de lograr en el plazo de aproximadamente 2 meses tener a todas las fuentes con una metodología de cuantificación aprobada mediante resolución, para poder entonces estar en condiciones de entrar al año 2017 con una metodología aprobada y validada por la Superintendencia del Medio Ambiente. Después, ya el año 2017, ya estando en la implementación del impuesto, la Superintendencia dicta 2 resoluciones, que son la 184 y la 962. La primera, la 184, asociada a el reporte de las emisiones, cómo se iban a ir reportando a lo largo de la implementación del impuesto los parámetros cuantificados de acuerdo a la propuesta de cuantificación aprobada. Y después la resolución 962, asociada a la verificación
de la información reportada o de las emisiones, ¿ya? O sea, básicamente cualquier sistema de impuesto verde o de ETS, de permiso de emisión transable, se basa para que pueda operar en que tiene que existir un sistema que se le denomina MRV, ¿ya? Medición, reporte, verificación. Entonces tiene que estar establecido cómo se mide, tiene que estar establecido cómo se reporta y tiene que estar establecido cómo se verifica que lo que se mide y se reportó es lo que corresponde, ¿ya? Entonces ahí con esas 3 resoluciones la superintendencia intentó dejar regulados los 3 aspectos que componen este sistema MRV. Y después, el año 2018, la superintendencia dicta la resolución 55, que básicamente consolida las resoluciones 1053, la resolución 184 y la resolución 962, también aprovechando esa instancia de consolidación para poder actualizar e introducir algunos cambios a las exigencias que se habían establecido en las resoluciones originales. Entonces, hoy día, después de esa fue como la última resolución directamente relacionada con los impuestos verdes dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente. Después han habido otras resoluciones que las vamos a ver más adelante, pero que tangencialmente dicen relación con los impuestos verdes, ¿ya? Y bueno, las otras resoluciones del Ministerio son todos los años. En diciembre el Ministerio ha ido dictando las resoluciones que dicen cuáles son el registro de fuentes afectas, ya que es una resolución que establece un catastro de fuentes afectas, pero que bajo ningún punto de vista quiere decir que todas esas fuentes estén afectas o que alguna fuente que no esté ahí no esté afecta. Es un catastro, por así decirlo, preliminar de fuentes afectas, pero lo que determina que uno está afecto o no es que tiene una potencia instalada mayor o igual a 50 megawatts térmicos, ¿ya? Independiente que aparezca o no en dicha resolución. Entonces, dado que la resolución 55, por así decirlo, es la Biblia de la implementación del impuesto verde, vamos a detallar algunos de los aspectos principales que se contienen en esa resolución. Yo me imagino que la gran mayoría de los presentes la conocen, pero hay algunos temas que vale la pena distinguir o relevar. En general, en la presentación hay algunos links allí abajito de alguna información que se presenta, que es donde pueden descargar la información, ¿ya? Esta resolución 55 es particularmente relevante para los impuestos verdes, por lo tanto deben tenerla. Se recomienda ahí tenerla en el velador para lectura en las noches cuando tengan tiempo. El instructivo, entonces, como les decía, fija las condiciones de medición, reporte y verificación, y en ese sentido se divide en 3 partes que se le llaman títulos, 3 títulos. El primer título asociado a la cuantificación de las emisiones, el segundo título asociado al reporte de las emisiones y el tercer título asociado a la verificación de las emisiones, ¿ya? Y a su vez, el primer título, que es el de la cuantificación, se divide en 3 anexos, o tiene 3 anexos asociados a requisitos específicos para la cuantificación de las emisiones, dependiendo de la metodología de cuantificación aplicada por la fuente, ya que lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero un anexo 1 para aquellas fuentes que cuantifican sus emisiones en base a sistemas de monitoreo continuo de emisiones o métodos alternativos. El anexo 2 para aquellas fuentes que cuantifican sus emisiones mediante muestreos y mediciones con métodos de referencia, y el anexo 3 para aquellas fuentes que cuantifican sus emisiones con estimación de emisiones. Respecto entonces a la medición, a la medición de las emisiones, el título 1 se establecen 8 alternativas, ¿ya? Estas alternativas reemplazan a las 11 alternativas que originalmente se definieron en la resolución 1053 y que básicamente se desglosan en 3 alternativas asociadas a la medición continua, es decir, a la medición o cuantificación con SEMS, 2 alternativas asociadas a medición o muestreo discreto mediante métodos de referencia, 2 alternativas asociadas a estimación de emisiones, y también la superintendencia dijo, bueno, yo propongo estas 7 alternativas, pero estoy abierta a que algún establecimiento o alguna fuente afecta que no les es posible implementar alguna de esas alternativas o que pretende plantear alguna alternativa razonable o mejor que las alternativas anteriores, lo puede hacer. Y entonces presente una alternativa
propia. ¿Ya? Esta resolución, en cuanto a la cuantificación, establece una serie de requisitos generales y también requisitos específicos asociados a cada una de las alternativas. Lo primero es que establece plazos para la presentación de propuestas de cuantificación para fuentes nuevas, dejándolo como 90 días corridos previo al inicio de la operación. Establece también plazos para las modificaciones metodológicas, es decir, cuando yo, por ejemplo, instalo un sistema de abatimiento que no tenía considerado en mi propuesta original, o cuando desconecto o conecto alguna fuente adicional a mi establecimiento que tampoco estaba considerado en la propuesta original, establece cuál es el plazo con el que se debe tramitar esa modificación en el marco de la propuesta de cuantificación. ¿Ya? Se debe informar a la superintendencia con 90 días de anticipación. Establece también los plazos para cuando uno quiere cambiarse de alternativa, en el caso que se pueda. Como saben, no siempre uno puede cambiarse de alternativa. Es decir, si yo estoy midiendo con SEMS y estoy obligado a medir con SEMS por algún instrumento de gestión ambiental que me obliga a tener SEMS, no puedo usar otra alternativa. Pero si es que estoy cuantificando mediante estimación de emisiones, sí puedo, por ejemplo, voluntariamente pasar a un procedimiento con medición discreta o a un procedimiento con SEMS. Y en ese caso ahí también aparecen cuáles son los plazos para poder dar aviso y hacer esos cambios. Se establecen las frecuencias de medición y cuantificación, en ese sentido se flexibilizan con respecto a la resolución original, estableciendo una frecuencia mínima de cuantificación que es horaria para las unidades de generación eléctricas y hasta trimestral para el caso de estimación de emisiones. Es decir, en la primera resolución, la 1053, se establecía una frecuencia de medición para la estimación de emisiones, por ejemplo, que tenía que ser horaria y se dio un plazo transitorio para poder hacerlo en una frecuencia mayor. Ahora ya se establece que en el caso de estimación de emisiones, la cuantificación puede ser en forma trimestral. ¿Ya? Se establecen, por supuesto, exigencias mínimas de cuantificación, como por ejemplo que el SEMS en caso de cuantificación con SEM tiene que estar validado, que en el caso de las alternativas 3 o 4 se tienen que utilizar siempre entidades técnicas de fiscalización ambiental para hacer las mediciones y muestreos, se tienen que utilizar, por supuesto, los métodos de referencia, y también se flexibiliza algo que fue un dolor de cabeza inicialmente, el tema de cómo se validan o cómo se calibran o cómo se puede llevar un control del funcionamiento de los flujómetros. ¿Ya? Eso fue un problema inicialmente, se exigía una calibración con un estándar EPA, que en Chile era bastante difícil de obtener, no había mucha posibilidad de hacerlo, entonces se flexibilizó el criterio o los requisitos para poder asegurar el correcto funcionamiento de los flujómetros. Y un tema que aparece en esta resolución, que es súper relevante, que la tanto para impuestos verdes como para otros componentes, le da mucho énfasis, es el tema de la trazabilidad de la información. En resumen, de las metodologías, el 56% de los establecimientos afectos estiman sus emisiones, optaron por metodologías de estimación, el 35% optaron por cuantificar sus emisiones con SEMS y el 9% con medición discreta. ¿Ya? Básicamente los que están con SEMS, la gran mayoría, es porque tienen alguna obligación en otro instrumento de carácter ambiental de cuantificar sus emisiones con SEMS, por lo tanto están obligados en el marco del impuesto verde de hacer esa cuantificación también con SEMS. ¿Ya? Los principales desafíos asociados de la resolución 55 asociados a la metodología de cuantificación es primero implementar la metodología conforme a la autorizada. ¿Ya? Esto es lo mismo que una RCA. El papel aguanta mucho, no puede poner muchas cosas, pero después hay que llevarlo a la práctica, y cuando uno lo lleva a la práctica tiene que intentar respetar lo que dijo en ese papel y si no, efectuar las acciones para poder corregirlo o modificarlo. Sobre todo pensando que este proceso de presentación de metodologías en sus inicios fue bastante contra el tiempo, por lo tanto es posible que se hayan cometido errores o no haya quedado todo claro, que es el segundo punto, que tiene que ver con ambigüedades que no quedaron establecidas en la propuesta y por lo tanto ver cómo se resuelven. Siempre en primera instancia en forma conservadora, para estar resguardado ante la Superintendencia del Medio Ambiente, y si es que es necesario plantear alguna modificación de la propuesta a la Superintendencia. Otros desafíos es mantener operativos los sistemas de cuantificación, por supuesto, y también los sistemas de respaldo en caso de que se hayan definido sistemas de respaldo de cuantificación de las emisiones. Asegurar la consistencia de datos. Pasa muchas veces que se manejan datos de distintas fuentes, distintas partes de una empresa manejan datos, muchas veces manejan los mismos datos. Es decir, por ejemplo, una caldera, hay un cierto registro asociado a las normas de caldera, pero también
hay asociados registros en relación a impuestos verdes. Entonces, tener claro los datos que se están usando y que eso sean consistentes, ¿ya? Y, por supuesto, siempre asegurar la trazabilidad de la información. La superintendencia puede requerir, poder demostrar la emisión reportada desde el inicio, es decir, desde el dato que se midió en terreno, desde el primer dato, y cómo ese dato pasa por un proceso de cálculos hasta llegar a la emisión. Y puede querer tener desde el dato inicial medido en terreno, ya sea presencialmente o a través de un sistema, llegar y poder reproducir la información reportada de las emisiones. Voy bastante corto en el tiempo, así que voy a intentar apurar. El segundo aspecto abordado es el tema del reporte. Básicamente, para el reporte se implementan dos sistemas: el sistema de impuestos verdes y el sistema de información de centrales termoeléctricas, que es un sistema preexistente, pero se le da la utilidad de que aquellas termoeléctricas que reportaban por el sistema de termoeléctricas, ese reporte se considera como válido para el sistema o para impuestos verdes, ¿ya? Por lo tanto, se crea como un nuevo sistema, el sistema de impuestos verdes para todas las otras fuentes, para las fuentes no reguladas por el DS13 que están afectas al impuesto. Ambos sistemas se encuentran vinculados al RED-C, ¿ya? Se establece un reporte que es trimestral, con plazo de entrega el último día del mes siguiente al periodo de reporte. Y bueno, se establecen requisitos específicos de reporte para cada una de las alternativas de cuantificación definidas en el título 1 de la resolución asociada a la cuantificación de las emisiones, ¿ya? Y la superintendencia usa esta información para distintas cosas. Lo primero es para cuantificar las emisiones, es decir, eso es lo básico, necesita cuantificar las emisiones porque ese es lo esencial del impuesto, pero también por una obligación legal que tiene, y es que la superintendencia no le basta con recibir un dato de emisión y traspasárselo a servicios de impuestos internos. La ley lo que dice es que la superintendencia del medio ambiente tiene que validar las emisiones reportadas por los titulares, por lo tanto, tiene que tener un proceso de verificación y como de certificación, por así decirlo, pero no es la palabra correcta, sino que de entregar al Servicio de Impuestos Internos una información en que el Servicio de Impuestos Internos pueda confiar, ¿ya? Y para eso entonces tiene que verificar los reportes efectuados por el titular, el estado de validación de los SEMS, que se hayan implementado todas las pruebas de control de calidad asociadas a la metodología de cuantificación, que si sustitución de datos haya sido de forma correcta, la validación de las concentraciones informadas y muchos otros aspectos que son discrecionales, ¿ya? Y por último, la última utilización que tiene este sistema para la superintendencia es generar el consolidado de emisiones por establecimiento y fuente, tanto para el Servicio de Impuestos Internos como para el Coordinador Eléctrico Nacional, que es un tema súper específico que no voy a entrar en detalle, ¿ya? El sistema de reporte de impuestos verdes corresponde a la principal herramienta de fiscalización de la superintendencia del medio ambiente, ¿ya? A través de lo que la super denomina examen de información. La superintendencia puede fiscalizar el cumplimiento de los impuestos verdes a través de inspecciones en terreno, a través de exámenes de información y también a través de mediciones y muestreos o análisis directamente en la fuente. Pero hoy día, por un tema de recursos y de capacidades, el principal medio de fiscalización de la superintendencia en relación a los impuestos verdes tiene que ver con el examen de información de los reportes que los titulares hacen a través de estos sistemas, ¿ya? Entonces, los desafíos es que, bueno, hay que estar bien pendiente de lo que uno reporta para asegurar que la integridad del reporte de acuerdo a la propuesta metodológica, es decir, que estoy reportando todo lo que me comprometí a reportar en la propuesta metodológica, asegurar la consistencia de información reportada y evitar, por supuesto, errores numéricos. Me ha tocado en más de una fuente, en más de un establecimiento, ver casos de estar reportando por un error numérico nomás, de las comas, de la separación de comas, donde se usan archivos formatos CSV, que se pasan de Excel, etcétera. Ahí dice que uno basta con que tenga mal configurado el computador y puede multiplicar por 1000 las emisiones sin darse cuenta. Entonces, evitar todo ese tipo de errores. Entiendo que también la Super ha puesto validadores para poder verificar esa información, pero hay que estar atentos a todos esos detalles. ¿Ya? Por último, la verificación es como el corazón, es como la esencia de cualquier sistema de impuestos o de permiso de emisión transable, porque finalmente es lo que le da credibilidad al sistema, ¿ya? Y aquí estamos ante un impuesto, por lo tanto, el tema de la credibilidad de lo que vamos a cobrar como impuesto es súper relevante. También cuando se habla de permiso de emisión transable. La Super define 3 niveles de información, o sea, 3 niveles de verificación asociados a evaluar la metodología de cuantificación, sé que se está aplicando la metodología que se propuso, después a revisar condiciones de medición, de muestreo, etcétera, y el tercer nivel, verificar la información reportada contrastando los datos con información adicional que pueda tener, ya sea porque se reportan o porque se piden en un requerimiento de información o porque se solicitan en una inspección a terreno.
¿ya? Y importante destacar aquí que las desviaciones pueden ser sancionadas al igual que cualquier otra infracción de la Superintendencia del Medio Ambiente, es decir, conforme a las multas de la SUPER, que son bastante altas. Y una cosa también importante que me ha tocado ver, que no todos lo tienen claro, o que no todos están al tanto de aquello, es que en el caso del nivel 3, la Superintendencia del Medio Ambiente establece una serie de documentos mínimos que tienen que estar disponibles en el establecimiento, ¿ya? Y por lo tanto, no basta con que existan o que estén por ahí, sino que la superintendencia los puede pedir en el marco de una fiscalización y tienen que ser entregados en el minuto porque tienen que estar disponibles en el establecimiento, ¿ya? Y aquí está la tabla, no la voy a leer, pero está la tabla con los requisitos de información que tiene que estar disponible en el establecimiento para cada una de las alternativas de cuantificación. Entonces, dependiendo de las alternativas de cuantificación de la fuente, uno debe tener un cierto nivel de registro en la fuente. Se recomienda siempre tener una carpeta, ya sea digital o física, con la información requerida por la superintendencia en relación al impuesto para evitar también problemas. ¿Ya? Un ejemplo típico, no asociado a impuestos verdes, pero tiene que ver con los riles, en que también los residuos industriales líquidos, establecen una exigencia de tener los autocontroles en la instalación. Y muchas veces la autoridad pide esa carpeta y en esa carpeta están los autocontroles que se presentaron y también los que no se presentaron, es decir, los que se hicieron y no se presentaron. Entonces, ese es un ejemplo de cosas que no hay que hacer. En el fondo uno tiene que tener un documento, una carpeta, un espacio diseñado específico para, en este caso, los impuestos verdes. Y ahí está toda la información oficial que ha sido entregada o que se solicita en materia de impuestos verdes, ¿ya? Y también se dice que la información debe ser almacenada por un plazo de tres años. El resumen muy a la rápida, de los años 2017, 18 y 19, de los 3 años de implementación del impuesto, el número de establecimientos se ha mantenido más o menos constante, se suman un par cada año, se restan un par cada año, ha bajado de 94 a 93 en el primer año, después se mantuvo en 93, y a la derecha tenemos un gráfico con los sectores industriales que están afectos al impuesto, gobernados principalmente por las generadoras. Esto es a nivel de establecimiento, por las generadoras y en segundo lugar por la industria pesquera. Si es que uno lo ve a nivel de fuentes, porque un establecimiento puede tener más de una fuente emisora que te afecta, la cosa se invierte y el sector pesquero es el que tiene más fuentes afectas. A nivel de recaudación, el impuesto ha sido más o menos estable durante los 3 años, 191 millones de dólares el primer año, 188 millones de dólares el segundo y 185 el tercer año, es decir, ha sido más o menos estable, ha bajado, pero ha bajado bastante poco, lo que hace también preguntarse si es que el principal objetivo del impuesto, que es el reducir las emisiones, se ha cumplido, ¿ya? O finalmente se logró establecer un instrumento recaudador más que de emisión, o si es que como está implementado el impuesto hoy día permite efectivamente lograr ese objetivo de reducir las emisiones. En cuanto a contaminantes, en toneladas en el fondo, el mayor porcentaje de la emisión en toneladas es el CO2 por lejos, con el 99,7% de la emisión. Y en cuanto a recaudación por contaminante, el principal también es el CO2, pero baja a un 88%, porque el material particulado también ahí cobra un valor más o menos relevante del 8% de la recaudación, asociado principalmente a fuentes afectas que están en comunas con una población muy alta. Por lo tanto, ahí se ven, donde es un contaminante local, se ven castigados por esta población que tiene la comuna donde se emite donde está la fuente emisora. ¿Ya? Y en cuanto a recaudación por industria, por lejos, la industria de generación eléctrica es la que genera la mayor recaudación del impuesto. Algunas novedades en cuanto a la implementación del impuesto que han habido en los últimos meses, ¿ya? No todas son de marzo, pero en los últimos meses han existido algunas novedades que no son directamente nominadas como del impuesto verde, como relacionadas con el impuesto verde, pero sí tangencialmente se tocan, ¿ya? La primera de ellas es que se creó el sistema de validación de equipos de monitoreo, que es un sistema de la Superintendencia del Medio Ambiente, que a diferencia del otro, no está alojado en ventanilla única del REDC, está alojado directamente en la página de la Superintendencia del Medio Ambiente, que a través de la resolución 545 de marzo del 2020 se actualiza este sistema y que su función principalmente es llevar el control del proceso de validación de los CEMS,
¿ya? Llevar el catastro de las fuentes que deben instalar SEMS, que sea la plataforma de entregar los reportes de aviso de ejecución de ensayos de validación, los reportes de resultados de ensayos de validación y los reportes de falla. El día de mañana la idea es que este sistema vaya creciendo y se haga cargo, por así decirlo, de todo el proceso de validación de los sistemas de monitoreo continuo de emisiones. Pero por ahora está incorporado como parte de ese sistema los avisos de ejecución de ensayos de validación y los resultados de esos ensayos de validación, que son las validaciones anuales que se hacen a los SEMS. Y el otro documento importante que se publicó, se dictó en diciembre del año 2019, es la resolución 1743, que es el nuevo protocolo de validación de SEMS, ya que básicamente lo que hace es unir todos los protocolos de validación de SEMS que existían antes. Antiguamente existía un protocolo de validación de SEMS para cada norma de emisión. Un protocolo de validación de SEMS para termoeléctrica, uno para fundiciones, uno para incineración y coincineración, uno para RCA, y así. Entonces había un montón de protocolos de validación de SEMS que en gran parte decían lo mismo, pero la información estaba bastante disgregada porque hacían referencias de uno a otro, entonces era a veces bastante difícil de seguir. Y uno no sabía si es que estaba afecto, por ejemplo, por la norma de fundiciones, si le aplicaban algunas cosas de los protocolos de la norma de termoeléctrica o así. Y aquí este protocolo unifica, se genera un protocolo único de validación de SEMS y deroga todas aquellas resoluciones de validación de SEMS previas, ¿ya? Y alguno de los cambios importantes es que la resolución de validación del SEMS, que hasta la fecha era una resolución anual que debía renovarse año a año, pasa a tener una duración indefinida. Es decir, se entrega la resolución de validación de SEMS y esa validación no tiene fecha de término, ¿ya? Lo que evita un problema bien grande que tenían, bueno, todas las fuentes que usaban SEMS, que es que cuando estaban en este proceso de revalidación, se quedaban en un periodo de tiempo sin resolución vigente, mientras que ocurría la revalidación y el proceso original se quedaban sin resolución vigente, ¿ya? Y también le da fuerza a la implementación de los sistemas de control de calidad de los datos generados por los SEMS, las pruebas diarias, trimestrales y anuales. Otra cosa que se hizo, estas son del Ministerio del Medio Ambiente, es que se actualizó la guía de estimación de emisiones. Está publicada en la página del Ministerio del Medio Ambiente, se actualiza la guía que se venía usando hace más de 10 años, corrigiendo una serie de errores que tenía esa guía y actualizando y haciendo una mejora en el fondo de lo que existía, ¿ya? Esta guía, si bien se usa para muchas cosas, en el marco de impuestos verdes puede tener una implicancia y en algunos casos ser relevante. Por ejemplo, se definen nuevamente los porcentajes de abatimiento de los distintos tecnologías de abatimiento. Y también se modifican algunos factores de emisión para algunos tipos de industrias y de combustibles. Por lo tanto, aquí el Ministerio está en conversaciones hoy en día con la Superintendencia del Medio Ambiente para que aquellas fuentes afectas que estiman sus emisiones en base a la alternativa número 6, que es estimar en base a los factores de emisión del 138, se actualicen en función de esta nueva guía, ¿ya? Y eso puede significar que algunos de ustedes les pidan modificar los factores de emisión con los que están estimando sus emisiones y también tengan que modificar los porcentajes de abatimiento de los sistemas que tienen instalados en su respectiva fuente, ¿ya? Modificando finalmente entonces también el resultado de las emisiones generadas. Y también se generó el Ministerio un registro de fuentes y procesos que busca ser como una plataforma única de registro de fuentes emisoras, de fuentes fijas emisoras, que permita abastecer de información a los distintos sistemas sectoriales, en este caso al sistema de impuestos verdes o al sistema de termoeléctricas, y también pide cierta información que se relaciona con la modificación al impuesto verde que viene para los próximos años, que voy a hablar en las siguientes láminas ya terminando la presentación. La ley, en febrero del año 2020 se publicó la Ley de Modernización Tributaria, que es la Ley 21.210, que dentro de los aspectos que aborda establece cambios en la implementación del impuesto, ¿ya? Y aquí intento resumir los principales cambios que aborda esta ley. El primer cambio tiene que ver con el tipo de fuente afecta. Como mencionábamos anteriormente, se pasa de una ley que definía que las fuentes afectas solamente correspondían a calderas y turbinas, a una ley que dice que están afectas todas las fuentes emisoras, es decir, le quita el apellido de calderas y turbinas, ¿ya? Y excluye expresamente calderas de agua caliente para personal y grupos electrógenos de potencia menor a 500 kilowatt térmicos. Por lo tanto, se entiende que todo el resto de las fuentes emisoras podrían estar afectas al impuesto.
lo que básicamente, por ejemplo, se traduce en la inclusión de hornos como fuentes emisoras que antes no estaban afectas, o la inclusión de grupos electrógenos de potencia mayor a 500 kilowatts térmicos. Y así otro tipo de fuentes. ¿Ya? Entonces genera un cambio en cuál es el universo de fuentes potencialmente afectas. Y lo segundo, que es bastante relevante, es que cambia el umbral de afectación. Esto que yo les comentaba de que había sido bastante controversial, de que el umbral era de 50 megawatts térmicos, aquellos establecimientos que la suma de sus fuentes fuera mayor a 50 megawatts térmicos con potencia nominal, se cambia a aquellos establecimientos que la suma de sus fuentes tenga una emisión superior a 100 toneladas en el caso de material particulado y 25.000 toneladas en el caso del CO2. ¿Ya? Entonces ya el estar afecto no va a depender de la capacidad instalada de la fuente, del establecimiento, sino que va a depender de lo que yo realmente emito. Lo que tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que efectivamente aquellas fuentes que pueden tener una capacidad instalada muy alta pero que no la operan en todo el tiempo dejen de estar afectas, pero también tiene la desventaja de que uno no sabe a priori si es que va a ser una fuente afecta o no, porque yo voy a saber a fin de año cuánto emití y por lo tanto según eso voy a saber si tengo que pagar el impuesto en abril del año siguiente. ¿Ya? Por lo tanto, hay muchas fuentes que están lejos de los umbrales, por lo tanto no va a ser un problema, pero va a haber otros que no van a saber si es que van a estar afectos al pago del impuesto hasta final de año, lo que es un problema para la fuente, también es un beneficio que permite en cierto sentido regular si es que se está cerca del umbral, y también es un desafío para la autoridad, porque el catastro de fuentes afectas va a ser mucho más amplio que el que existía antes, porque no se sabe pero ni cuáles son las fuentes o los establecimientos afectos. ¿Ya? La emisión, por otro lado, la emisión que consolidada por la Superintendencia del Medio Ambiente puede ser reclamada. Eso tampoco lo consideraba la reforma tributaria original, pero la nueva ley dice que las emisiones deben ser fijadas por resolución. A final de año por la Superintendencia del Medio Ambiente, esa resolución se le debe compartir a los titulares y los titulares tienen la opción de reclamar ante la Superintendencia del Medio Ambiente o ante el Tribunal Ambiental. ¿Ya? Y por último se establece una figura bastante novedosa que es de compensación de emisiones, que permite entonces reducir el pago del impuesto mediante un mecanismo de compensación de emisiones, que debe ser efectuado en la misma zona, en caso de ser una compensación de una zona que ya haya sido declarada como saturado latente, o en la misma comuna o en alguna comuna adyacente, en el caso de zonas que no hayan sido declaradas como saturadas o latentes. El proyecto de cuantificación, o sea, de compensación debe ser aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente y la reducción debe ser certificada por entidades técnicas de certificación ambiental autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. No lo dice expresamente, o sea, dice que deben ser certificadas por entidades autorizadas, pero todo hace pensar que van a ser entidades técnicas de certificación ambiental autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Cuáles son los plazos de implementación de esta modificación? Para los nuevos tipos de fuentes y los criterios de afectación es enero del 2023, es decir, el año 2023 va a ser el primer año grabado bajo esta modificación legal, y para el tema de implementar esta posibilidad de compensar es de 3 años. Dada la fecha de publicación en el diario oficial de la ley, ambos plazos van a ser bastante coincidentes, así que más o menos a principios del año 2023 va a estar operativo ya tanto en los mecanismos de compensación, o debieran estar operativos, como también la materialización de los nuevos tipos de fuentes y criterios de afectación. Hay un tema a resolver que ha sido bastante conversado entre el Ministerio y distintos titulares, que tiene que ver con si es que la emisión que se va a considerar para el cálculo del impuesto tiene que ver con la emisión generada como parte del proceso productivo o solamente aquella relacionada con el consumo de combustible. ¿Ya? Y que eso tiene especial importancia para el caso de las fundiciones y cementeras, que en el proceso productivo, o sea, en el fondo en el horno, se generan emisiones relevantes que hay que definir o se debe zanjar si es que van a ser consideradas o no como parte del cobro del impuesto. Ya la ley algo habla al respecto, pero no lo deja 100% claro, por lo tanto va a ser posiblemente el reglamento que tenga que dictar el Ministerio del Medio Ambiente el que finalmente zanje este tema que ha estado en discusión. ¿Ya? Y finalmente otro tema relevante es que la Superintendencia ha estado impulsando fuertemente en estos últimos meses la conexión en línea con los titulares o con las fuentes reguladas. ¿Ya? Lo está promocionando, lo está diciendo, lo está publicando, ha sacado algunas resoluciones, por ejemplo, asociadas a estar conectado con las fuentes que tienen con los establecimientos, con las unidades fiscalizables que tienen las obligaciones de medir calidad del aire.
estaciones de calidad del aire, y proyecta ese tipo de conexiones, extenderlo a otras variables. Por lo tanto, es muy probable que en el mediano plazo también se pida a las fuentes afectadas a impuestos verdes que algunas de las variables ambientales y operacionales que permiten la cuantificación del impuesto también estén conectadas en línea con la superintendencia, ¿ya? Como cierre o conclusiones principales, y les pido perdón por el tiempo, la implementación del impuesto está regulado, bueno, por la resolución 55, que establece todas las exigencias que se deben abordar por las diferentes fuentes afectadas. En los últimos meses se han realizado algunas modificaciones o se han dictado algunas resoluciones o sacado algunos instructivos o guías que pueden tener o que tienen alguna relevancia en materia de aplicación del impuesto, dependiendo del tipo de alternativa de cuantificación de la fuente. La modernización tributaria genera modificaciones que se van a ver en algunos años más, pero que hay que empezar a prepararlas desde ya en algunos casos. Y bueno, este esfuerzo de la superintendencia de estar conectados también va a significar probablemente por parte de los establecimientos afectos a impuestos verdes el desarrollo de algunas líneas de trabajo para poder lograr en el momento en que la superintendencia pida estar conectados con sus sistemas, ¿ya? Eso sería.